Los años 80 no solo nos dieron peinados eléctricos y películas eternas, también nos regalaron los primeros sueños digitales. Hubo una época en que la tecnología no cabía en el bolsillo, hacía ruidos extraños, y aún así, todos la queríamos. Hoy te traigo 7 tecnologías icónicas de los 80 que todos querían tener. Algunas las veías en comerciales, otras en casa del vecino con suerte, y otras solo en tus sueños. ¿Listo para activar la nostalgia? Dale play. Commodore 64. La computadora que inició muchas aventuras. Un teclado beige con alma de genio, que prometía llevarte del aula a la galaxia sin salir de tu cuarto. Era más que una computadora. Era consola de videojuegos, máquina de escribir, calculadora científica, centro de aprendizaje y para muchos, el primer contacto con el mundo digital. La conectabas al televisor, esperabas que se sintonizara en el canal 3 o 4. Siempre era una batalla encontrarlo. Y ahí estaba, la pantalla azul con texto blanco. Un saludo de bienvenida al futuro. Tenía algo mágico. Podías jugar, sí, pero también aprender a programar. Los más curiosos escribían líneas de código en BASIC solo para ver aparecer un mensaje en pantalla, o hacer que un píxel se moviera como una nave espacial. Los juegos, desde The Last Ninja hasta California Games, pasar un buen rato significaba esperar que el cassette cargara durante minutos, a veces media hora, con ese sonido chirriante, como si la compu estuviera hablando en un idioma alienígena. Y si eras paciente, te recompensaba con gráficos pixelados pero mágicos, sonidos llenos de encanto, y aventuras que hacían volar la imaginación. La Commodore 64 despertó a toda una generación de creadores, futuros programadores, músicos, diseñadores de videojuegos, gente que empezó tocando teclas sin saber muy bien qué hacían, y terminó construyendo el mundo digital que hoy habitamos. ¿Te acuerdas cuando tenías que escribir LOD, pulsar Enter y luego rezar para que no diera error? ¿Jugaste, programaste o simplemente la miraste como si fuera un objeto de otro planeta? Atari 2600, la consola que todos soñaban tener. En los años 80, había un objeto de deseo que brillaba en las vidrieras, como una nave espacial venida del futuro, la Atari 2600. Una caja negra con detalles plateados, ranuras para cartuchos y ese joystick con un solo botón, pero infinitas posibilidades. Fue la primera vez que el salón se transformó en una sala de juegos. Ya no hacía falta ir al arcade. El videojuego llegó al hogar y con él, una revolución. Ese joystick tan simple y tan icónico. Con él podías pilotear una nave en Space Invaders, esquivar fantasmas en Pac-Man o explorar la jungla en Pitfall, saltando sobre cocodrilos y lianas. Todo con un botón, uno. ¿Cuántos juegos hoy pueden decir eso? Los cartuchos eran como tesoros. Intercambiarlos con amigos, soplarlos para que funcionaran, guardarlos en cajas, era parte de un ritual gamer analógico que muchos aún extrañan. ¿Y qué decir de los sonidos? Esas melodías monótonas y efectos bip-bop son, hoy en día, música retro que activa la memoria como un hechizo. Solo necesitas un segundo para volver a ese momento frente al televisor de tubo, con el joystick en mano y la merienda al lado. La Atari 2600 marcó el inicio del gaming doméstico. No solo nos entretenía, nos enseñaba a tener paciencia, coordinación y, sobre todo, a soñar con mundos nuevos en 8 bits. Si la tenías, eras el ídolo del barrio. Y si no, vivías deseando una Navidad en que llegara esa caja mágica a tu casa. ¿Y tú? ¿Cuál fue ese juego que no podías dejar? ¿Cuál fue el una más y me voy que te robó toda una tarde? Boombox, llevar la fiesta a cuestas. Gigante, llamativo y orgullosamente ruidoso, era más que un radiocasete, era una declaración de actitud. Con sus 2 enormes parlantes, perillas de volumen brillantes, ecualizador gráfico y, por supuesto, su antena extendida como lanza futurista, el boombox era el alma de cualquier reunión. Lo llevabas al parque, a la vereda, al colegio, o lo ponías en la ventana como si fuera una emisora radial personal,
Y claro, el clásico de clásicos, cargarlo al hombro, con una mano sujetándolo y la otra marcando el ritmo. Si lo hacías bien, eras el DJ del barrio. Y si lo hacías con estilo, eras directamente una estrella. Grababas cassettes directamente desde la radio. Apretabas rec y play al mismo tiempo, esperando que el locutor no arruinara tu canción favorita hablando encima del solo de guitarra. O grababas tu voz, imitabas locutores, hacías entrevistas inventadas, o hasta le dedicabas un programa especial a tu amor secreto del cole. ¿Y los mixtapes? Eran verdaderas obras maestras. Lado A para bailar, lado B para pensar. Y todo con nombres escritos en marcador, dibujos a mano y corazones por doquier. El boombox fue el símbolo callejero del poder musical. No era solo escuchar música, era compartirla, mostrarla, vivirla. La batería duraba poco, pesaba como un microondas y ocupaba medio asiento en el colectivo. Pero nadie se quejaba, porque sonaba alto, porque sonaba libre. ¿Eras de los que simplemente caminaban con él, siendo la banda sonora de la cuadra? Pagers, beepers. El mensaje era corto, pero importante. Había un pequeño dispositivo que te hacía sentir importante, conectado, el beeper, también conocido como pager. Los veías colgando del cinturón de doctores, policías, empresarios y de algún adolescente rebelde que lo llevaba sin necesidad, solo por el look. ¿Y por qué tanto revuelo por un aparatito que solo mostraba números? Porque en ese momento, recibir un mensaje era una señal de urgencia, de estatus, de que alguien, en algún lugar, te necesitaba. El ritual era así. El beeper vibraba o sonaba con su clásico. Tú lo sacabas con una mano rápida, como en un duelo del viejo oeste. Mirabas la pantalla, y ahí estaba, un número de teléfono. Si era con código o mensaje corto, aún más misterioso. ¿Quién te buscaba? ¿Qué querría? ¿Era urgente? Entonces, venía la segunda parte de la aventura. Correr a un teléfono público, tener monedas, hacer la llamada y por fin conectar. Toda una coreografía urbana de comunicación en diferido. Algunos aprendieron a enviar mensajes en clave. 143 era te amo, por la cantidad de letras. 77734 era hola, al revés. Una especie de lenguaje secreto digno de espías adolescentes. Quien lo tenía, lo mostraba. Quien no, lo deseaba. No era un chat, pero tenía su magia. Tú también soñaste con tener un beeper solo para sentirte parte del mundo adulto. Importante, casi como en ER. Disquetes, floppy disks, el USB de nuestros padres. Antes de la nube, del pendrive y del compartir por WhatsApp, hubo una era en la que tus archivos, tus juegos, tus tareas e incluso tu futuro académico cabían en un cuadrado de plástico de 3.5 pulgadas con una pestañita metálica brillante. Bienvenido al reino del disquete. Con su diseño rígido, su textura rugosa y ese clic tan satisfactorio al insertarlo en la computadora, el floppy disk fue el primer gran portador de información digital para millones de personas. ¿Y cuánto cabía ahí? Solo 1.44 megabytes. Hoy eso no alcanza ni para una canción, ni para una foto en buena calidad, pero en ese entonces era un universo entero. Los gamers de la época sabían que había juegos que requerían 4, 5 o más disquetes para funcionar, y había que ir cambiándolos como si estuvieras operando una nave espacial. Inserte el disco 3 era una frase común, y casi siempre frustrante. Y ojo, no cualquier disquete era confiable. Algunos morían sin previo aviso. Por eso, etiquetarlos con marcador permanente y escribir no borrar en mayúsculas era casi un acto sagrado. Incluso, había quien decoraba sus disquetes con stickers o los organizaba en archivadores como si fueran CDs de colección. En la escuela, llevar tu disquete con la tarea era como llevar una parte de tu alma digital y el miedo de que no funcione. Puro terror ochentero, noventero. ¿Tú también te sentías importante cuando sacabas tu disquete del bolsillo como si fuera un secreto clasificado? ¿Alguna vez perdiste uno?
¿O lo dejaste cerca de un imán, sacrilegio, y se arruinó todo? Existía un aparato mágico que escuchaba por ti cuando tú no podías contestar. Se llamaba contestador automático, y era como tener un pequeño asistente personal en casa, guardando secretos en forma de cinta magnética. Llegar del colegio o del trabajo, colgar el abrigo y ver la luz roja parpadeando, era casi como abrir una carta del futuro. ¿Quién había llamado? ¿Qué habría dicho? ¿Era buena noticia? ¿O algo urgente? Algunos mensajes eran simples y rápidos. Otros eran más largos, cargados de emoción, o incluso misteriosos. Y en cada uno de ellos se escondía una historia. Lo más divertido era grabar tu mensaje de bienvenida. Algunos usaban su voz más seria. Hola, en este momento no podemos atender, mientras otros se ponían creativos, incluso grababan en grupo o con música de fondo. ¿Y quién no hizo alguna vez un mensaje chistoso con los hermanos? El clásico troleo ochentero. Reproducir los mensajes era casi un ritual. Le dabas play, escuchabas atentos, y a veces volvías a darle play. Una y otra vez. Los contestadores automáticos guardaban emociones en cassette, y cada mensaje era una postal sonora de tu vida cotidiana. ¿Recuerdas algún mensaje que te hizo reír, llorar o cambiar de planes? ¿Fuiste de los que grababan intros creativas o usabas el clásico tono formal? Mirar atrás y recordar estas tecnologías icónicas de los años 80 no es solo repasar aparatos viejos, es volver a sentir, porque cada objeto, por más simple o limitado que parezca hoy, tenía algo que las pantallas actuales muchas veces olvidan. Todo era más lento, sí, más limitado, también, pero quizás, por eso mismo cada momento era más valioso, más real, más nuestro, porque requería paciencia, emoción y un poco de imaginación. Hoy vivimos en un mundo donde todo cabe en el bolsillo, pero en los 80, la tecnología no cabía en ninguna parte, porque estaba en todas partes, en los sueños, en las canciones, en las tardes frente al televisor, o en los juegos con cassette que nunca cargaban a la primera, y tal vez por eso, sigue tan viva en nosotros. ¿Cuál de estas tecnologías marcó tu infancia? ¿Cuál te hizo sentir parte del futuro por primera vez? Te leemos en los comentarios, porque cada recuerdo compartido es una chispa más en esta gran memoria colectiva que nos une. Gracias por viajar al pasado con nosotros. Y no lo olvides, la nostalgia no es quedarse atrás, es recordar por qué seguimos adelante. Déjalo en los comentarios y comparte este video con ese amigo que también rebobinaba con una lapicera Bic. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.